a partir del año, mitad del año 2022 aproximadamente, nosotros empezamos a notar que había una caída fuerte en la demanda y digamos, fue contemporáneo al llamado de los mayoristas de todo el país, y todos con el mismo comentario: ¿sí? Algo está pasando, todos los días pasa gente ofreciendo termos que son réplica de Lumilagro y de Stanley a precios ridículos, pero ridículos, ridículos. Es decir, vamos a poner un ejemplo: en el momento que Stanley valía 100.000 pesos el termo de acero y el nuestro 50.000, ofrecían termos de acero copia a 15.000 pesos. El termo de acero, de acuerdo a la legislación del Mercosur del 2006, que la Argentina lo incorporó al Código Alimentario en el 2008, obligatoriamente tiene que hacerse con el acero 304, que es un acero que impide la corrosión. Ese acero vale entre 8 y 10 veces el acero que utilizan los chinos en los termotruchos. En el termotrucho se utiliza un acero, para los entendidos se llama inclasificable, no tienen dónde meterlo porque es acero recuperado que va a una fundición y después se lamina otra vez y se utiliza para cualquier actividad. No pasaría nada si se utiliza en un auto, en una construcción, en una mesada, pero sí es altamente tóxico para todos aquellos productos que están en contacto con alimentos a ser consumidos por el ser humano. Y como dato ilustrativo, el año 2023 ya fue inmanejable y nosotros y todos nuestros clientes tenían el mismo discurso, digamos, el que les venía a ofrecer, sin dejar datos, porque esto es así: vienen con una camioneta o con algo y dicen: mira, tengo termos, estos termos vienen de China, ya en confianza es China, Iquique, de Iquique en Chile pasa a Bolivia y de Bolivia pasa a la Argentina, casi todo a través del Pilcomayo y directamente en camiones. Nosotros, a mitad del 2024, conseguimos la información oficial de la aduana boliviana, simplemente con la referencia del nomenclador arancelario que identifica los termos, y Bolivia importó, porque los bolivianos lo importaron, ahí no hay ningún delito. Bolivia importó durante el 2023 algo más de 4 millones de termos de acero a 61 centavos de dólar la unidad, para una población de 12 millones y medio de habitantes que no toma mate. El 90% de esos termos vino para la Argentina. Entonces, nuestro proyecto de desarrollo en China ya directamente fue una decisión, dejó de ser un plan B para hacer una decisión de la empresa, porque lo que ya estaba dentro, esto no hay cómo sacarlo. Cada vez más el contrabandista, cuando ve que el número es tan grande, ya no le importa venderlo en un bazar o en un negocio polirrubro, lo venden en librerías, en jugueterías, en verdulerías, lo venden en la calle, en los manteros. Es decir, yo voy a la empresa que está en Tortuguitas y cuando salgo y paso por la Panamericana, en muchas calles de costado, entradas o salidas de la Panamericana, está lleno de manteros que venden termos réplica a 20.000 pesos. Las calles de acá de Buenos Aires están llenas de gente vendiendo esos termos. Entonces no nos quedó otra alternativa. El mercado ya está saturado, recontra saturado de termos que para la gente pasaron a ser aspiracionales, porque realmente el termo de acero es una aspiracional, la categoría termo de acero. Y bueno, si no puedo gastar 100 o no puedo gastar 120 como vale ahora,
o 60 como vale el nuestro y gastaré 20 y me compro un termo que parece un termo de marca. Lo que nos estás contando es de una gravedad, porque no solo hay una estafa en lo marcario, acá hay un tema de salud pública. ¿Cómo uno puede comprar un Totalmente. termo o puede comprar un vaso de acero donde eh, sin saber, porque la gente lo compra sin saber? Se puede estar contaminando con plomo, con níquel, con cadmio, con metales pesados por el solo hecho de la aspiración, como vos decís, y eso es así, pero la gente no sabe ese tema. Y las autoridades. El año pasado tuvimos, a partir del año pasado empezamos a tener alguna respuesta del Ministerio de Seguridad a nivel nacional y bastante respuesta en la ciudad de Buenos Aires a través de la policía de la ciudad, que hicieron muchos allanamientos, hicieron decomisos y demás, pero son todos brotes, digamos, que son espasmódicos. Hoy 2 o 3 días y después desaparecen y es tan abrumadora la cantidad de productos y tan la necesidad que tiene el contrabandista de sacárselo de encima que salen rápidamente e inundan otra vez el mercado. Nosotros somos una empresa que no tenemos posibilidad de hacer inteligencia. Sí, este tema lo denunciamos porque para nosotros el precio es el mayor indicador de la calidad con el que está hecho el material. En un termo de acero, el costo fundamental del producto es el acero. Lo más caro del termo de acero es el acero, mucho más que el resto de los componentes del costo, a diferencia de otros productos. Por ejemplo, el termo de vidrio, el vidrio es, le diría que lo más barato, te diría que lo más barato. Lo más caro es la electricidad, es la maquinaria, es la amortización del horno, que cada 5 años hay que renovarlo y que vale centenares de miles de euros. En fin, en el caso del acero, el costo es el acero. Pero suponer, digamos, suponer que un termo que vale, vamos a hablar del termo que hoy es el top, que es Stanley, que vale hoy 150.000 pesos, suponer que uno puede comprarlo en un negocio a 20.000 pesos, es como suponer que uno entra a una reventa de autos y está comprando una Ferrari a, qué sé yo, a 10 millones de pesos o a 8 millones de pesos. Es imposible, algo mal, hay algo mal ahí, y el consumidor lo sabe. Lo que no sabe es el tema de a qué se expone utilizando este tipo de termo, ¿no? La fábrica es muy grande y la gente tiene mucha antigüedad. Tenemos muy buen vínculo con todo el mundo en la fábrica, los jefes de fábrica, los delegados, los operarios, y cuando pasamos por la fábrica, ¿qué está pasando? Vemos que ya no entran camiones como entraban a buscar mercadería. Antes entraban 20 camiones por día, ahora entran 2 o 3. ¿Qué pasa? Yo veo en mi barrio que están vendiendo copias muy baratas, que yo me doy cuenta que no son las nuestras, y veo que son Stanley, que tampoco son Stanley. ¿Qué va a pasar? Y dije, vamos a tratar de soportar y de tolerar la situación hasta ver qué respuesta tenemos de las autoridades o qué es lo que pasa con los contrabandistas. Pero el tema se agravó, y cuando ya se agravó y cuando ya vimos que no teníamos posibilidad de pelear, ahora con el contrabando no podés pelear, no podés pelear. Entonces, cuando ya vimos que la situación era esta, lo que hizo la empresa fue, ante la preocupación de mucha gente que planteaba, si cierran, ¿qué pasa conmigo? O si cierran, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a indemnizar? ¿Qué va a pasar? Nosotros decimos, la empresa no va a cerrar, no va a cerrar, hasta que en algún momento dijimos, bueno, vamos a abrir un registro de retiros voluntarios con el 100% de la indemnización. Y no tuvimos ningún despido, con todo el mundo se llevó un arreglo,
el termo tiene un valor percibido que va mucho más allá de su verdadero precio. La gente tiene un vínculo con su termo, un vínculo personal. Hay una cuestión de cariño con su termo, porque el termo lo acompaña cuando está solo, cuando está en grupo, cuando está estudiando, cuando está trabajando, cuando llega a su casa, en fin. Lumilaro, cuando automatizó su fábrica de vidrio hace más de 3 décadas, por supuesto después se fueron incorporando nuevas maquinarias para mejorar, pero digamos la automatización fue lo que permitió que el termo, que hace quizás 30 años, 40 años, era un semidurable donde la familia hacía un esfuerzo y juntaba plata para comprar un termo, para tomar mate, para eliminar la pava, mejor dicho, para volcar de la pava al termo y poder llevarlo donde quisiera. Y con la automatización y los niveles de escala y de eficiencia que se lograron, el termo dejó de ser un producto caro para ser un producto accesible, y de accesible pasó a ser barato. Y hoy, a pesar de que uno ve que todo el mundo lleva el termo de acero en la mano, puertas adentro el termo de vidrio se sigue usando. El termo de vidrio mantiene más horas que el termo de acero. El termo de vidrio es más higiénico. Es mucho más fácil limpiar un termo de vidrio que uno de acero. El acero es poroso, el vidrio no. El termo de vidrio es más liviano. En fin, hay una serie de elementos que lo transforman en un producto que nosotros pensamos, evidentemente bajó muchísimo el consumo de termo de vidrio, pero sigue siendo un porcentaje alto en volumen con respecto a la cantidad de termos que se consumen. Desde ya que Uruguay y Argentina son los países con mayor consumo de termos per cápita del mundo, ¿no?